bienvenidos nuevamente a su programa Transformando Corazones. Es un gozo, una alegría poder estar otra vez frente a sus pantallas y que en este día el Espíritu Santo sea quien toque, quien dé una palabra de bendición para ustedes. Bueno, damos también siempre las gracias, ¿verdad? Sin olvidarnos a ustedes, los oyentes, hermanas que nos llaman en oración. Siempre oramos por ustedes, no lo duden, estamos siempre orando por ustedes y gracias otra vez. En este día tenemos a una invitada especial también, nuestra hermana Lorena, miembros de la congregación en Montebello también. Estamos pues hoy también esperando ese mensaje, esa palabra que a través de nuestra hermana Lorena va a estar dándoles a ustedes. Hermana Lorena. Gracias, hermana, por invitarme aquí en su panel, ¿verdad? El panel de Cristo también, ¿verdad? Le doy las gracias, ¿verdad? Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes y de antemano le agradezco su invitación. Sí, gracias, hermana Lorena. Bueno, otra vez estamos aquí por, ¿verdad?, un propósito de llegar con la palabra del Señor a nuestros hermanos que nos están sintonizando en este día, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que el Señor ha hecho en su vida, en primer lugar? Bueno, hermana, pues muchas cosas, ¿verdad? El testimonio yo creo que es diario, ¿verdad? Es un caminar y el testimonio de nosotros es todos los días prácticamente, ¿verdad? Pero yo les voy a hablar un poco de mí, de lo que el Señor ha hecho en mi vida, ¿verdad? Bueno, me llamo Lorena Jiménez, nací en Guanajuato, México. Me vine aquí muy chica, bueno, digo muy chica, ¿verdad? Ya pasaron unos cuantos años, pero por la gracia de Dios me trajo a este país, ¿verdad? Y de la manera que yo llegué a los caminos de Cristo, en realidad fue un poquito difícil, ¿verdad? Porque bueno, yo llegué a los caminos de Cristo por medio de mi esposo, ¿verdad? Mi esposo, yo tuve un esposo y desafortunadamente murió de cáncer, ¿verdad? Cuando estábamos en el proceso, ¿verdad?, de su enfermedad, de su quimioterapia y todo eso, para mí fue un poco difícil, ¿verdad?, porque yo no entendía cuál era el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Yo decía, se me hace injusto, ¿verdad?, que yo estuviera pasando algo así. Acabamos de tener un baby, tenía 2 semanas de nacido y nos dan esa noticia, ¿verdad?, que tenía cáncer terminal y no tenía cura. Entonces, comenzamos el proceso de quimioterapia, ¿verdad? Pero gracias a Dios por la familia de mi esposo, que ellos ya conocían al Señor, todos eran cristianos y tuve mucho apoyo de ellos, ¿verdad? Pero para mí era difícil porque yo no entendía los caminos del Señor, ¿verdad? No era fácil, no es fácil cuando tú vienes del catolicismo. No estoy hablando aquí de religiones, simple y sencillamente fue en lo que yo crecí, lo que mis padres me enseñaron. Y aunque no era de que yo estaba constantemente en la iglesia, ¿verdad?, católica, pero yo no conocía a Cristo como el Cristo realmente, como el Cristo que yo conozco ahora, ¿verdad? Así es que tuve mucho apoyo de la familia de mi esposo y ellos me apoyaron durante todo ese proceso, pero yo seguía muy renuente para las cosas de Dios, ¿verdad? A mí se me hacía injusto de que mi esposo iba a morir y yo tenía un niño recién nacido y yo no entendía por qué el Señor si me estaba castigando, ¿qué, verdad? En mi ignorancia, ¿verdad? Pero gracias a Dios, bueno, pues me seguían apoyando mis cuñadas y pues llegó el día desafortunadamente que mi esposo murió y entonces ahí Dios se mostró de una manera impresionantemente. Ahora lo veo así, pero antes no lo veía así.
yo estaba ciega, ¿verdad?, en las cosas del Señor. Pero yo recuerdo que cuando vino una trabajadora social a decirme, mira, sabemos que tu esposo está finalizando, tiene unas horas de que va a morir. Te vengo a dejar solamente información de funerarias. Y yo me quedé impactada porque dije, ¿y qué voy a hacer? O sea, yo no entiendo esto. Para mí todo eso era algo nuevo. Y yo dije, wow, pues si va a morir mi esposo, yo no tengo dinero, ¿cómo le voy a hacer? Estábamos en bancarrota porque teníamos una propiedad y como él dejó de trabajar y yo no trabajaba porque tenía mi baby, pues ¿cómo le iba a hacer, verdad? Pero el Señor se glorificó de una manera impresionante, porque recuerdo que el día del funeral, las gentes venían y me traían sobres, y como yo nunca había vivido algo así aquí en este país, en México no es mucho la costumbre de que la gente dé dinero cuando alguien muere, ¿verdad? Simple y sencillamente la gente te va y te da el pésame y es todo. Realmente no te regalan dinero. Pero el Señor se mostró de esa manera, ¿verdad? Y ese día junté como $8,000 y mis gastos iban a ser como 12,000. Y desde ahí yo sentí algo, que Dios estaba conmigo, pero aún así yo estaba muy alejada de Cristo, ¿verdad? Porque no lo conocía de esa manera. Claro. En ese momento de tristeza y dolor, ¿verdad?, cuando uno pierde un familiar, Sí. ¿Cómo supo usted de que era Dios que estaba en medio del asunto? ¿Qué sintió? ¿Cómo pudo llegar a saber de que Dios estaba interviniendo? Sí, claro. En medio del dolor y de todo lo que yo estaba viviendo, cuando yo junté el dinero, estaba viendo las cantidades, ¿verdad?, que se iban agregando. Yo dije, wow, sentí algo dentro de mí que me dijo, que sabía que eso venía de parte de Dios, que en medio de mi dolor y todo lo que yo estaba viviendo, Él estaba ahí conmigo. Para mí en ese momento, aunque no sabía mucho de Dios, pero yo sabía que Él estaba viendo mi necesidad y eso venía de parte de Él. Yo así lo tomé, ¿verdad? Y pues total, llegó el día que mi esposo, bueno, pues ya murió mi esposo, ¿verdad? Y después de eso yo pasé un poquito así no sé si estaba un poco enojada con el Señor, pero yo no quería buscar de las cosas de Dios. Yo decía, lo voy a hacer, pero cuando yo quiera, a mi tiempo. Lo único que sí aprendí de la muerte de mi esposo fue que sentí un temor muy grande, el pensar que pude haber sido yo la que murió en vez de mi esposo y que iba a ser de mi niño, ¿verdad? Entonces sentía cierto temor de Dios y sabía que yo en algún momento tenía que volver a buscarlo, ¿verdad? Pues ya después pasó tiempo, ¿verdad? Y gracias al Señor, ¿verdad? Yo creo que mis cuñadas y mi suegra, ellas como eran cristianas, ellas le seguían pidiendo al Señor porque ellas me decían, estamos orando mucho por ti y estamos orando mucho por ti. Amén. Hay momentos de que pues uno rechaza o se aparta del Señor. Sí. Sea por el dolor de perder un familiar, sea por necesidad económica, sea cual sea la situación, ¿verdad? Siempre tendemos como seres humanos a irnos a buscar atrás, Así a es. lo que hay afuera en el mundo, pero no queremos escuchar al Señor, no queremos hacer lo que el Señor nos dice en su palabra, ¿verdad? Otra vez porque la carne, ¿no? Sí, claro. Siempre claro. tiende a buscar
lo que nos conviene, Sí, sí, exacto. pero no hacer realmente, ¿verdad? Lo que Dios tiene para algo mejor para nosotros. Exacto. ¿No? Es que aparentemente es muy cómodo. Ajá, exacto. No buscar del Señor. Así es. Y cuando no lo conocemos, no nos damos realmente cuenta lo que Dios, las maravillas que Dios tiene para nosotros, las promesas que Él tiene para nosotros. Entonces uno cree que uno está bien. Y vas en una línea recta, pero no tienes ninguna dirección. Correcto. Hasta que el Señor nos trae, ya cuando conocemos de Él, dice uno, ¿qué estaba haciendo? Dice la Biblia que el Señor nos trae con lazos de amor. Amén. Y yo le doy gracias a Dios, si usted nos está escuchando, hermano, hermana, si está pasando por un problema grande, yo le invito a que busque del Señor, porque solamente Dios es el único que nos va a ayudar y nos va a guiar, y de Él viene la sabiduría, ¿verdad? Y la enseñanza, y yo les invito que busquen de Él, porque yo lo comprobé en mí misma, ¿verdad? Amén. Que el Señor me ayudó. Amén, así Sí. es, hermana Lorena. No hay nada mejor que experimentar nosotros mismos. Amén, sí, ¿verdad? así. Y reconocer realmente que siempre Dios está atento a nosotros, de nuestras necesidades, de nuestro dolor. Él sabe, ¿no? Sí. Y lo que nos queda a nosotros simplemente es depositarnos nuestra confianza en el Señor. Sí, así amén. es que, bueno, vamos a una alabanza y vamos a continuar con nuestra hermana Lorena y ese testimonio amén. tan hermoso. Sí. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios.
Bueno, retornando otra vez, y qué hermosa alabanza que hemos escuchado, y vamos a continuar entonces con esta preciosa testimonio, ¿verdad? Maravilloso que Dios ha hecho en la vida de nuestra hermana Lorena. Sí, muchas gracias, hermana. Pues como decía, yo creo que tengo una familia, la familia de mi esposo, ¿verdad? Que ellos seguían orando por mí, Amén. que de alguna manera yo vine a los caminos del Señor, ¿verdad? Porque aunque para entonces yo creí en Jesucristo, ¿verdad? Pero realmente no lo hacía de corazón. Y yo tenía mucha necesidad de Dios, pero no sabía cómo buscar una iglesia, cómo llegar a Él, porque mi familia seguía siendo católica, ¿verdad? Sí. Entonces para mí era un poquito difícil yo solita emprender otra vez a buscar al Señor, pero en una iglesia cristiana. Tenía como que pasar sobre mi familia primero, y para eso se me hace un poquito difícil. Pero gracias al Señor, Dios me mandó a mi actual esposo, ¿verdad? Qué lindo. Él es un hombre que ama la obra del Señor, tiene mucho conocimiento de la palabra, y él es un hombre entregado, ¿verdad? A las cosas del Señor. Y de esa manera, pues, me casé con él, y él me trajo otra vez a los caminos del Señor. Al principio fue un poco difícil porque, repito, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? El Señor había comenzado una obra en mí, y yo sabía que pues, el Señor iba a tener que seguir trabajando conmigo, Amén, ¿verdad? así es. Yo le pedí perdón al Señor porque yo me puse un poco renuente al principio, pero poco a poco, ¿verdad? La palabra fue entrando en mí, fue cambiando mi mente, y fue entrando a mi corazón, y yo empecé a sentir ese gran amor por Dios, ¿verdad? Lo que yo no sentía antes, ese agradecimiento, ¿verdad? Porque aún de las cosas que Dios nos quita, aún nosotros tenemos que agradecerle. Porque muchas veces por eso nosotros venimos al conocimiento de su palabra, ¿verdad? Ya sea que porque venimos lastimados y ya no tenemos de dónde detenernos. Así es. Pero el Señor ya tenía un plan en mi vida, ¿verdad? Y yo no lo entendía, pero ya cuando vine a sus caminos, el Señor me fue abriendo ese camino, y ahora no decimos que no seguimos teniendo problemas, porque los problemas siguen como cualquier otra familia normal, ¿verdad? Pero ya tomamos los problemas diferente, porque sabemos que Dios está en control de nuestras situaciones. Ya no culpamos a fulano, a nadie, simple y sencillamente nos seguimos tomados de la palabra del Señor, y Él nos sigue guiando, y tomamos los problemas de diferente manera, ¿verdad? Así es. En esos momentos cuando usted decide otra vez venir al Señor, ¿en qué momento supo de que ese era el momento, ese era el tiempo de que Dios te estaba dando otra vez? Yo realmente, yo sabía que tenía mucho dentro de mi corazón, y tenía que sanar muchas cosas, ¿verdad? Muchas veces uno viene también arrastrando un poquito de su niñez, y había tristezas dentro de mí, cosas que yo viví, que yo crecí en una familia normal, pero mi papá nunca estaba ahí porque tenía que venir a trabajar a los Estados Unidos, y yo sabía que todas esas cosas se van agregando. Había mucha tristeza porque yo extrañaba mucho a mi papá el tiempo que él no estaba con nosotros. Entonces yo sabía que dentro de mi interior yo necesitaba mucho del Señor, aún desde cuando yo era niña, sanar todas esas cosas. Pero ya cuando el Señor vino entrando en mí, ¿verdad? Yo fui entendiendo todo su propósito. Amén. Bueno, a veces no podemos entender en nuestra mente humana cuando el Señor está tocando nuestros corazones. Sí. Siempre hay turbulencias o probablemente cosas que nos agradan allá afuera en el mundo, y nos deja otra vez, como dije, mirar más allá. Sí. Lo bueno que es Dios,
Su misericordia, sus maravillas no se han acortado, siempre están ahí presentes. Sí, sí, ¿no? amén. Somos nosotros que nos alejamos del Señor, ¿verdad? Porque abrimos puertas a otras cosas negativas que nos separan de Dios. Sí, es verdad. Y muchas veces Dios va a tomar circunstancias duras, porque Él tiene propósito para tu vida. Sí, es verdad. Él te ama y Él no va a dejar. No te va a dejar perderte. Él quiere tu salvación y Él va a tomar circunstancias, Amén. aunque a veces son dolorosas, para que vuelvas, porque lo que Dios empieza, lo termina en tu vida. Amén, amén. Hermana, unas palabras para poder finalizar. Aquí a las personas, familias, ¿verdad? Que probablemente están pasando algo parecido a la situación que pasó. Sí, amén. Sí, hermano, yo les invito, ¿verdad? Que cualquier persona que esté pasando por algo difícil, ¿verdad? Yo les invito que busquen del Señor, ¿verdad? Porque solamente el Señor es el que te va a dar ese conocimiento, Amén. ¿verdad? De cuál es su camino, cuál es su propósito para contigo. Y solamente nos trae Él esa paz, ese entendimiento. Solamente viene de Él. Así es que yo te invito, mi hermano, mi hermana, que busques del Señor. No te apartes de Él, porque sabemos que es el único camino que tenemos. Amén. Así es que no se aparten del Señor, hermanos. Sí. Hermana. Amén. Gloria a Dios. Vamos a compartir parte de la palabra que está en Filipenses 3:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si todo lo podemos en el Señor, lo único que tenemos que hacer es tener la fe y nuestra confianza en Él, depositarnos Amén. en Él. Sí, Señor. Todo nuestro dolor, toda nuestra necesidad, que Él cuida de nosotros, dice su palabra. amén. Él cuida de nosotros. Amén. Y que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, y estará su Espíritu Santo todos los días hasta el fin del mundo. Así es, ¿no? amén, Y sí. pues siempre nos encomendamos al Señor, cual sea la situación. Otra Sí, vez, sí, amén. no dudemos que Dios sigue siendo Dios con su mismo poder de hace miles de años. Él no ha cambiado. Amén. Él es el Es mismo, verdad, de es ayer, de hoy y por todos los siglos de los siglos. Sí, amén. Amén. Si usted tiene a Cristo en su vida, nos acompaña en oración, y si no, ahorita podemos orar, y por cada uno de ustedes, abran su corazón, ¿verdad?, al llamado que Dios tiene para ustedes. No rehúsen, ábranle la puerta de su corazón. Sí. Vamos a orar por aquellos que necesitan a Cristo, aquellos que no lo tienen, ¿verdad? Y en este momento lo pueden hacer con nosotros. Hermana Lorena, amén. Vamos a orar en este momento, Señor, por aquellos que quieren recibir a Cristo en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, estamos presentes, Padre, delante de ti. Gracias. Presentamos, Señor, a la audiencia, a las personas que nos están mirando, Señor, aquellos que quieren a recibir a Cristo en su vida. Padre. Ábrele la puerta de tu corazón. Señor. Dice el Señor que Él toca la puerta y aquel que lo escucha la abre. Sí, Señor. Señor, en este momento pedimos, Señor, que tú llegues al corazón de estas personas, jóvenes, de las cuales están sintonizando este programa. Sí, Señor. Oramos por ellos, Señor. Que tú llegues a sus vidas. Sí, Señor. Que cargues, Señor, todo su dolor, toda necesidad. Sí, Padre. En el nombre de Jesús, Sí, Señor. bendecimos sus vidas. Sí, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias por hacer esta oración. Nunca te olvides que Él está presente en cualquier circunstancia, en cualquier situación. No dudes que Él es Dios y no hay otro igual a Él. Su poder es el mismo. Búscalo a través de su palabra, que te dirija para asistir a alguna congregación donde predique la verdad de su palabra. No dudes de Él, nunca. Encomiéndate a Jehová. ¿Y qué dice? Y Él hará todo en tu vida. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias. Permanecer allá
en poder.